voy a compartir. La idea es, la estructura va a ser, vamos a hacer una pequeña introducción a la mesa para darle un poco de contexto. Después voy a presentar a los investigadores y vamos a ir en orden. Son 3 trabajos y van a tener 15 minutos en principio cada uno. Las preguntas van a ser al final. Aquellos que por ahí no se animen después a preguntar con micrófono abierto, pueden escribir en el chat y iremos recopilando las preguntas y las haremos todas al final. Bueno, la mesa se llama Huellas Digitales para el Conocimiento Demográfico. En principio, ahí cuando estuvimos hablando con Mariana sobre el nombre, en un momento era Big Data y otros términos, preferimos reducirlo o cambiarlo por algo que al menos nosotros que no somos grandes especialistas en el tema, pero que nos interesa mucho, podíamos de alguna manera definir y en función de los trabajos que se presentaron. Entonces, principio de ¿por qué se llama huellas digitales? Bueno, porque ahora todos nosotros estamos eh, eh, generando perfiles, atributos, eventos en un montón de lugares en internet, online, que es una forma de relación social que estamos teniendo hace muchos años, y bueno, lo que está pasando ahora es que eso se persiste en algunos servidores del mundo, y eso abre la puerta para que investigadores como los que vamos a ver ahora hagan uso de eso y, bueno, lo trabajen y permitan expandir el conocimiento sobre el comportamiento demográfico. Sin meterme en detalle, de algo por supuesto van a hablar los que trabajaron más en el tema, pero esto tiene ventajas y desafíos. Las ventajas son poder acceder a subpoblaciones que voluntariamente acceden a estas plataformas. Eh, y bueno, después la dinámica, ¿no? El tiempo real en lo que transcurre eh, eh, la actualización de estos datos. Eh, y bueno, los desafíos también son importantes. El más, por ahí, más claro es el de que son fuentes que no fueron diseñadas para ese fin. En eso se parecen un poco a los registros administrativos, pero acá interviene la propiedad del dato y las condiciones de acceso que, que tanto los institutos de investigación como los técnicos que quieran acceder a esos datos se enfrentan. Y bueno, que los recursos técnicos cada vez son más necesarios porque en general son datos no estructurados, no vienen con un código y una etiqueta. Entonces estos investigadores como los que vamos a ver ahora invierten mucho trabajo en poder masticar esta información y obtener indicadores. Así que para nosotros son como, yo les digo como que son guerreros, ninjas que tratan de expandir la frontera de las fuentes, tanto para que uno pueda acceder a, a la fuente ya masticada que elaboraron ellos, como ir dejando antecedentes para ir sabiendo respecto a estas fuentes tan dinámicas que podemos usar, digamos. Entonces esa actitud de ir a buscar la fuente
explorar y correr esas fronteras es muy importante para la disciplina. Así que, habiendo hecho una breve introducción, voy a presentar a los investigadores. Germán Rosati es doctor y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Es investigador asistente del CONICET y el Instituto de Altos Estudios Sociales, IDAES, UNSAM, especialista en métodos de Machine Learning aplicados a las ciencias sociales. Marcela Cerruti, que van a compartir la primera presentación, es licenciada en Sociología por la UBA, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctora en Sociología con especialidad en Demografía en la Universidad de Texas, con postdoctorado en la Population Studies Center de Pensilvania. Es investigadora del CONICET en el CENEP y profesora titular de la licenciatura en Sociología de la UNSAM. Después, para el segundo trabajo, lo va a estar presentando Diego Albures Gutiérrez, que es un investigador de Guatemala. Tiene un doctorado en demografía en la London School of Economics, un máster en Social Research Methods, también en la London School of Economics. Sus trabajos recientes ponen el foco en la dinámica intergeneracional y las redes de parentesco, y también utilizó datos en línea, genealógicos y genómicos, con fuentes múltiples para estudiar los cambios a largo plazo en el comportamiento demográfico en todo el mundo. Y finalmente tenemos una investigadora mexicana, Sofía Gil Clavel. Sofía estudió Ciencias Actuariales en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Ciencias de la Computación. Es candidata a PhD en el Instituto Max Planck para la investigación demográfica, y sus trabajos se orientan al uso de datos derivados de redes sociales. Me olvidé decir que Diego Albures Gutiérrez también es un investigador senior, creo, o un investigador ya de planta, digamos, del Max Planck, del Instituto Max Planck para la investigación demográfica. Así que ahora ya le damos paso a Germán Rosati y Marcela Cerruti, que nos van a presentar el primer trabajo. Bueno, empiezo yo, que básicamente lo que voy a hacer es contar un poco del contexto de lo que venimos a presentar con Germán, que es una aplicación muy concreta en el uso de, bueno, la llamada, o bien llamada o mal llamada, Big Data en la investigación social, que como ustedes saben ha sido mucho más explotada con fines comerciales que con fines de la investigación social. Sin duda es un campo muy fértil para la investigación, y la pandemia le dio verdaderamente como un espaldarazo, porque bueno, al cercenarse todas las posibilidades de presencialidad, creo que estimuló aún más la investigación en este campo. Bueno, una advertencia que por lo menos en los temas que nosotros vamos a presentar, que tienen que ver con la migración internacional, estas alternativas o estas huellas digitales no, de alguna manera vienen a complementar el uso de fuentes tradicionales, no nos vienen a suplantar de ninguna manera, pero no solamente las vienen a complementar, sino que a veces vienen a dar ángulos un poco diferentes. En nuestro caso, básicamente, a ver si querés pasar, Germán, la pregunta de investigación que nos hicimos vino originada a partir de un estudio que coordiné para ACNUR, donde se tenían que realizar una caracterización sociodemográfica y de acceso a derechos a lo que se denomina la población de interés de ACNUR, que hoy en día incluye a la población de origen venezolana, por lo cual cuantitativamente era la población más importante dentro de este colectivo. Pero tenía que hacerse en municipios específicos, es decir, tenía unas restricciones locales muy particulares.
Entonces, la información disponible, toda presentaba fuertes restricciones para el estudio de comunidades locales, ¿no? Que tenía que ver, bueno, con datos de solicitantes de asilo. Cada una de estas tiene distintas limitaciones que obviamente no me voy a adentrar porque no vienen al punto, pero quiero decir que todos estos aspectos fueron explorados al momento de tener que tomar la decisión de usar Big Data, ¿no? Datos solicitantes de asilo y refugiados, el último censo de población, el balance de entradas y salidas del ADNM, el número de trámites migratorios, también del ADNM, la encuesta permanente de hogares y la encuesta anual de hogares, que por el tamaño muestral obviamente no nos daban posibilidad de estudiar estos fenómenos a nivel local. La siguiente, por favor. Entonces, esto nos llevó a hacer algunas estimaciones de carácter indirecto, como por ejemplo, a partir de estudiantes extranjeros por origen a nivel inicial, primario y secundario, pero bueno, finalmente pensamos que para el caso de venezolanos, el uso de Facebook podía ser una alternativa interesante para estimar estas poblaciones, mínimamente, digamos, que nosotros necesitábamos saber era el tamaño de estas poblaciones, porque eran municipios que estaban comprometidos a diseñar políticas de inclusión social de estas poblaciones, y bueno, por lo tanto, la alternativa que manejamos fue el uso de Facebook, que es, en este caso, con una modalidad oportunista, es decir, como robándole los datos a Facebook, no participatoria, es decir, convocando a personas venezolanas a través de Facebook. Bueno, esto tiene una serie de limitaciones y sesgos, como los sesgos vinculados a la selectividad de quienes participan de las redes, que este es el más conocido. También en términos geográficos, que es digamos, la cobertura de Facebook no es la misma en las distintas unidades geográficas, además obviamente de los demográficos, socioeconómicos y culturales. Este ejercicio lo pudimos hacer asumiendo y conociendo con información cualitativa que la comunidad venezolana tenía un vasto acceso a las redes sociales. Bueno, la siguiente. Entonces, el ejercicio que se hizo básicamente fue generar información a nivel municipal sobre el número de personas nacidas en Venezuela, usuarias de Facebook, y caracterizarlos en términos de sexo, edad y nivel educativo. Este ejercicio además pudimos hacerlo contrastando estos perfiles en algún caso con información disponible. Por ejemplo, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era uno de los lugares donde nosotros teníamos que llevar a cabo el estudio, que permitió hacer cierto control de calidad a partir de la encuesta anual de hogares. Bueno, y el ejercicio terminará obviamente señalando las principales ventajas y limitaciones de la técnica. Y con esto le doy paso a quien realmente sabe hacer estas cosas, y que fue mi colaborador, que es Germán Rosati. Germán. Bueno, gracias, Marcela. Yo les voy a contar un poquito algunos pormenores de cómo fue el ejercicio y algunos de estos ejercicios que hicimos de control, entre comillas, de control de calidad. Un poco porque la verdad que en algún punto la pregunta era efectivamente si Facebook servía para este tipo, o sea, era posible de ser usado para este tipo de herramienta. En ese sentido, tenemos más preguntas que otra cosa, pero bueno, les voy a contar un poco cómo fue el ejercicio. Lo que nosotros usamos para hacer el ejercicio es lo que se llama la API de marketing de Facebook, que lo que provee es estimaciones de usuarios activos, digamos, durante el mes anterior a la fecha en que yo hago la consulta, de usuarios activos de Facebook, digamos. Entonces, lo que provee básicamente es un número, y donde lo que uno puede hacer es utilizar estas herramientas de acá que se llaman segmentación detallada, donde yo puedo pedir esto, ¿no? Por ejemplo, personas que hayan vivido en Venezuela, hombres de cierto nivel educativo, de cierta edad, etcétera, etcétera, y en realidad hay una cantidad enorme de atributos que se pueden usar.
y que Facebook lo construye de distintas formas, ¿no? Algunos son atributos que el usuario declara al momento de abrirse una cuenta, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el sexo, el género, etc. Y otros que Facebook los estima en función de cosas que todavía no tenemos muy claro cómo es que lo hace, ¿no? Entonces, lo que, digamos, acotamos el ejercicio a poder detectar los migrantes venezolanos y poder caracterizarlos por sexo, nivel educativo y edad. Dado el sistema de categorías de Facebook, esto nos daba, porque tenemos que hacer una consulta para cada uno de los perfiles. Entonces, si yo combino las 2 categorías de sexo con las 7 categorías de sexo, con las 4 categorías de edad, lo que nos daban eran 56 perfiles. Digamos. Tenemos que hacer 56 consultas en esta aplicación. Y a su vez, lo tenemos que hacer para 9 aglomerados, digamos, con lo cual nos daba algo así como 504 consultas que teníamos que hacer a la API. Con lo cual, hacerlo de forma manual era un tanto incómodo y propenso a error, por lo cual lo que tratamos de hacer era de alguna manera de automatizar un poquito esas consultas. Entonces nos montamos sobre un paquete que existía, que se llama PySocial Query, que es un paquete que está en Python, y que lo que hace es, hace estas mismas consultas, lo que haríamos llenando ese formulario a mano, lo automatiza, y donde uno le puede pasar el listado de perfiles que quiere consultar, y le devuelve las consultas. Astrico fue un lindo trabajo, porque en realidad el problema que suele pasar con la API de Facebook es que es actualizada cada tanto, entonces todos los wrappers que hay se rompen. De hecho, el nuestro ya se rompió porque volvieron a cambiar la API y estamos trabajando en hacerlo funcionar de nuevo con Tomás, que es el coautor el otro coautor del trabajo. Pero bueno, la base está, digamos. O sea, es cuestión de entender cómo funciona la API nueva y volver a armarlo. Entonces, el primer problema entonces tenía que ver con esto, ¿no? Con que eran muchas consultas que había que hacer porque eran muchos perfiles. Y el segundo tiene que ver con cómo hacemos para elegir los aglomerados que queríamos elegir. Porque salvo algunos casos, como puede ser la ciudad o como puede la ciudad de Buenos Aires, digo, como pueden ser otros aglomerados bien definidos, en general Facebook no tiene claro qué es Quilmes, o sea, por decir un caso. Entonces había como que aproximar la geografía a la forma en que tiene Facebook de delimitar. Y la forma que tiene Facebook de delimitar es pasando, la API de Facebook es, le paso un punto en el espacio, y a partir de ahí calculo un radio de una determinada cantidad de kilómetros, y la API me dice cuántos usuarios hay de cada perfil dentro de ese radio. ¿Sí? Y el problema es, los aglomerados, en Argentina y creo que en el mundo, no son círculos, entonces había como que aproximar un poco la cosa. Y lo hicimos de la siguiente manera. Yo voy a mostrar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero es lo mismo fue el mismo procedimiento para los nuevos aglomerados. Tomamos los radios censales que entran en la encuesta permanente de hogares, a la cartografía de la encuesta permanente de hogares, los unificamos en un solo, en el caso de la ciudad, en un solo polígono, calculamos el centroide de ese polígono y calculamos la distancia al punto más lejano del centroide de ese polígono. Que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires eran, si no me equivoco, 13 kilómetros y pico. Está ahí al vértice de Lugano, digamos. Y a partir de ahí generamos un círculo de ese radio. Entonces, para cada aglomerado, la forma de consultarlo en Facebook fue de esta manera. Entonces, para la Ciudad de Buenos Aires, estamos trayendo todos los usuarios que caen dentro de este círculo, una parte del cual está efectivamente fuera, es un poquito más grande que la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? No sé si eso se llega a ver. Entonces, hicimos esa misma consulta 56 veces para cada uno de los 9 aglomerados que formaban parte, digamos, del trabajo. Y los resultados son los que están ahí. Como era esperable, en la Ciudad de Buenos Aires, o en la aproximación que hicimos a la Ciudad de Buenos Aires, es donde se concentran el 82% de los migrantes, y da un número aproximadamente de 88.000 migrantes venezolanos en la ciudad. Y a partir de ahí ya baja mucho el siguiente aglomerado de Gran Córdoba, que concentran un poquito más del 4, y así sucesivamente.
hasta ahí el ejercicio, hasta ahí lo que nos da Facebook, digamos. La idea ahora era tratar de esto, de hacer algún control de calidad en función de la información que hubiera disponible. Y básicamente había 3 fuentes disponibles para la ciudad de Buenos Aires, y es sobre lo que vamos a estar hablando. Por un lado, la encuesta anual de hogares, con todas las cuestiones perdón, 2 fuentes disponibles. La encuesta anual de hogares con las limitaciones que comentó Marcela, y los datos de trámite de la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces la idea era tratar de comparar un poquito esas fuentes y ver más o menos dónde estaba Facebook. Entonces lo primero que hicimos fue tomar la encuesta, o sea, lo primero que hicimos, tratemos de ver el conteo absoluto de migrantes, a ver qué nos dice cada fuente. El conteo absoluto de migrantes venezolanos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que hicimos fue, tomamos como base la encuesta anual de hogares, que daba un valor aproximado de 70.600 migrantes, una estimación puntual, y tratamos de calcular un intervalo de confianza del conteo total de población mediante Bootstrap, que es una técnica medio estándar. Entonces, generamos un intervalo de confianza que nos decía que, por lo menos para la encuesta anual de hogares, entre 59.000 y 82.000 migrantes habría en la ciudad de Buenos Aires. Lo que está en amarillo es el valor que nos da Facebook, 88.000, poco más alto, en el extremo superior, digamos, de la distribución, y los trámites, digamos, la cantidad de trámites de la Dirección Nacional de Migraciones nos da 100.000, digamos, 99.700. Teniendo en cuenta acá que el universo es ligeramente distinto porque, digamos, uno tiene que hacer el corte en el caso de Facebook porque se supone que una persona menor de 13 años no puede tener cuenta de Facebook, con lo cual los 88.000 que dice Facebook son mayores de 13 años, y este intervalo de confianza que construimos con la encuesta anual de hogares también son mayores de 13 años. En estos 99.700 hay menores de 13 años, entonces puede ser una parte de la explicación de por qué está tan corrido. Bien. Y después lo que intentamos hacer es comparar con las 3 variables como obvias, que son sexo, edad y nivel educativo. La distribución por sexo, la verdad es que no tiene mucho sentido ponerla, porque en todos los casos está partido 50-50. En las 3 fuentes, la mitad de los migrantes son mujeres y la otra mitad varones, así que ahí la verdad que no hay mucha diferencia, lo cual está bueno. Pero sí es interesante comparar en términos de edad y en términos de nivel educativo. Entonces lo que tenemos acá es, cada puntito es el porcentaje de migrantes en cada tramo de edad de cada fuente. Para edad solo pudimos comparar para la encuesta anual de hogares y Facebook, porque los tramos de edad de la DNM no venían dados y no eran comparables, digamos, no los podíamos hacer comparables, no intentamos de ninguna forma, ni siquiera en 2 grupos, digamos, o sea, no lo pudimos incluir. Entonces, lo que se ve es que un segundito, Facebook está, digamos, tiene subrepresentado sobre todo, digamos, más o menos 13 puntos en el tramo de edad de 13 a 24, y sobre representado en el tramo, unos 9 puntos, digamos, en el tramo de edad 25 a 44. O sea, hay ahí como un corrimiento en la distribución porcentual. Perdón, Germán, te quedan 3 minutos. Sí. Y algo parecido pasa en la distribución por nivel educativo, donde lo que llama la atención, sobre todo, es la cantidad digamos, más de un cuarto de los registros de Facebook no declaran nivel educativo. Sí, eso es un tema. Si uno proyecta, yo me la voy a saltear esta diapo, pero los guarismos se acercan un poquito más al valor de la encuesta anual de hogares. Y siempre lo que queda bastante por arriba siempre es la DNM. Bien, entonces ya para ir cerrando un poquitín. Las conclusiones que tenemos de conclusiones entre comillas, digamos, ¿no? Porque en el fondo son más preguntas que otra cosa, de este ejercicio tienen que ver con un poco, pareciera que si yo
hago conteos absolutos de población, por lo menos en el caso de los migrantes. Hicimos un intento también en población general y se ven los mismos resultados. Lo que pasa es que en Facebook hay una subestimación. En términos absolutos, en general, hay más usuarios en Facebook que los conteos que uno puede, que lo que uno esperaría, digamos que los conteos de población que uno tiene con fuentes como el EPH o como la encuesta anual de hogares. Otro gran problema que uno se encuentra es esto, ¿no? O sea, nosotros vimos solamente sexo a nivel educativo, pero hay un montón de otras variables que tienen Facebook que tienen no respuesta o no declaración y demás, y en general son porcentajes que no son nada despreciables. Cuando uno mira las distribuciones en términos relativos, ya no en conteos absolutos, ahí pareciera que Facebook tiene alguna potencialidad porque son más chicas de lo que uno se imaginaría, digamos, están en el orden de los 10 puntos porcentuales según la categoría y según la variable. Entonces, de alguna manera, por lo menos entre comillas, el resultado es que la información que da Facebook, por un lado, permite generar algún tipo de información sobre este tipo de poblaciones, con, digamos, cierto grado de desagregación espacial. Digamos, podríamos haber ido más a niveles más chicos que los aglomerados. De hecho, hay una serie de trabajos que tratan de hacer eso para distintos municipios de Brasil y demás. Entonces, adentro del mismo municipio hacen varias consultas en distintos puntos del espacio y obtienen estimaciones más desagregadas, y con una periodicidad que podríamos llamar continua. Digamos, uno podría realizar este tipo de consultas, supongamos, no sé, una vez por mes, por decir algo, y tener una aproximación más o menos, por lo menos a los cambios en los niveles de la cantidad de migrantes venezolanos en este caso. Sobre todo, y yo creo que en este caso la fortaleza es menos una fortaleza de Facebook y más una debilidad del resto de las fuentes, digamos, en el sentido, sobre todo en el contexto de la carencia relativa de otro tipo de fuentes. Lo cierto es que hay muy pocas fuentes para estimar, para aproximarse a este tipo de poblaciones, y entonces o tienen muy poca resolución espacial, como pueden ser censos, o tienen problemas de desagregación muestral, como pueden ser las encuestas de pH, anual de hogares, o tienen todos los problemas derivados de lo que es un registro administrativo, como pueden ser los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, de alguna manera la información de Facebook puede ser útil, tomada con todos los recaudos del caso. Acá solamente vimos 3 cuestiones, para avanzar en una primera cuantificación de este tipo de poblaciones, insisto, en un contexto de carencia de otras fuentes. Bueno, yo con esto. Bueno, gracias Marcela, Germán. Muy, muy interesante. Hay una pregunta y la dejamos para al final. Así que bueno, ahora pasamos a Diego Albures Gutiérrez. Avísame si puedes acceder a compartir. Sí, no sé si se ve el... Sí, ahí te vemos. Sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos, y quisiera comenzar agradeciendo a Iván y a todas las personas involucradas en la organización de este evento por la invitación. Y yo voy a presentar los resultados de un estudio que realizamos con varios colegas sobre la relación entre movilidad medida usando datos de Google y sobre mortalidad en el contexto de la pandemia COVID-19. Y bueno, quisiera enfatizar que este es un trabajo que hicimos en equipo, y aquí está los nombres de los varios colegas y sobre todo bajo el liderazgo de Hugo Filippo Baselini. Y bueno, quizá para dar un poco de contexto, este estudio lo realizamos el año pasado, como alrededor de agosto del 2020, y nos interesaba mucho, y en ese entonces no había vacunas todavía, entonces
las intervenciones no farmacéuticas eran el único medio que teníamos para tratar con la pandemia, y en el contexto, y había también muy pocos datos sobre mortalidad específicamente. Entonces nosotros, pensando cómo podríamos analizar la pregunta de si sobre todo los confinamientos y las restricciones de movilidad tenían algún efecto en la carga de mortalidad derivada de la pandemia, tomamos varias decisiones. Una de ellas fue enfocarnos en el exceso de mortalidad o la sobremortalidad como la medida que queríamos analizar. Y la otra fue utilizar datos de Internet, sobre todo de Google. Voy a decir un poco más de esto, sobre esto en un momento. Y nos enfocamos en Inglaterra y Gales, porque en ese momento eran de los pocos países que estaban publicando estadísticas actualizadas que podríamos usar para este tipo de estudio. Entonces, eso es como el contexto general. Y nos enfocamos en el periodo de febrero a agosto del 2020. ¿Verdad que ahora, bueno, en nuestros tiempos eso parece que fue hace varias décadas, y hacemos un análisis transversal usando regresiones con efectos mixtos. Y voy a decir un poco más sobre esto, pero primero quiero explicar el concepto del estudio. Aquí tenemos el número de muertes registradas en Inglaterra y Gales en los últimos 5 años. Y este área que está aquí sombreada es el periodo del COVID-19 en el que nos enfocamos para el estudio. Entonces, pues se ve ahí claramente un incremento en el número de muertes, y también se ve un patrón de estacionalidad de la mortalidad. Entonces, lo que hicimos nosotros es que modelamos no el número de muertes, sino modelamos el exceso de mortalidad o las tasas de sobremortalidad, que lo definimos como el número de muertes. O sea, la forma más fácil de entender esto es pensar, bueno, si no hubiera habido una pandemia, ¿cuál es el número de muertes que hubiéramos esperado, o las tasas de mortalidad que esperaríamos? Y luego modelamos esto y lo comparamos con las tasas que de hecho observamos. Y entonces hacemos esto, en el caso de Inglaterra, lo hicimos a nivel del país, de ambos países, Inglaterra y Gales, y también lo modelamos a nivel regional. Entonces, eso es como, digamos, nuestra variable que nos interesa entender, ¿verdad? Como la parte izquierda de nuestra ecuación. Y la parte explicativa de nuestro modelo era la movilidad. Entonces, la pregunta es, bueno, dado que no había vacunas disponibles en ese entonces, si las restricciones de movilidad habían tenido un impacto en las tasas de mortalidad. Y dado que es muy difícil capturar la forma en que la gente se está moviendo, en tiempo real sobre todo, pero alrededor de estas fechas, Google comenzó a publicar estos reportes de movilidad que se llaman Community Reports, y básicamente lo que hacen es que usan información de usuarios que básicamente tienen Google Maps instalados en sus dispositivos, y además de tener Google Maps instalados, no han desactivado la opción de compartir datos con Google, ya que es el estándar. Entonces, si uno no ha desactivado esa opción, Google recopila información anónima sobre la movilidad de los usuarios, y luego agrega eso, y ahora, a partir de la pandemia, eso está disponible también para prácticamente la mayor parte del mundo, y se puede descargar gratuitamente. Entonces, este es un ejemplo para el caso de Londres, en los cambios de movilidad observados en 2 tipos, y Google también separa varias categorías. Aquí hay solo 2 categorías de movilidad. Una es movilidad en tiendas de conveniencia, y la otra es tiempo que los usuarios pasan en casa, están en sus residencias. Y quizá el último punto técnico sobre esto es que todos estos índices de movilidad están definidos con base a una línea base que fue tomada antes de la pandemia. Entonces, digamos,
ese es el cambio porcentual respecto a esa línea base. Entonces, valores positivos quiere decir que hay una mayor movilidad, y valores negativos, que hay una reducción de movilidad relativa a este periodo de referencia que teníamos. Entonces, aquí vamos a ver como un poco del desarrollo de la movilidad. En Londres, el 12 de marzo del 2020, se sugiere, no es una regulación, sino que se sugiere que se debe comenzar a guardar más distancia. Y bueno, en este caso vemos como este incremento de movimiento hacia tiendas de conveniencia, cuando la gente comienza a comprar cosas y al mismo tiempo un aumento considerable en el tiempo que la gente está en casa. Sobre todo después del 24 de marzo, cuando se establece la primera medida de confinamiento, se ve que hay un gran incremento, ¿verdad? El tiempo que la gente pasa en casa, y a la vez se disminuye mucho la movilidad hacia estas tiendas de conveniencia. Y luego vemos cómo va cambiando a través del tiempo. Entonces, este es el tipo de datos que tenemos nosotros para capturar la movilidad. Y básicamente, como mencioné, existen varias categorías que incluyen parques, incluyen lugares de trabajo y cosas así. Y lo que nosotros pensamos es que quizá todas estas categorías se podrían condensar en un único indicador de movilidad de Google. Y básicamente lo que queríamos es reducir la dimensionalidad de estas medidas. Y básicamente teníamos 3 dimensiones originalmente: tipo de movimiento, región y tiempo. Y queríamos eliminar una de esas categorías y tener un índice que nos diera nada más región y tiempo. Y a la vez queremos conservar la variabilidad de los datos. Lo hicimos a través de un análisis de componentes principales, tomando el primer componente e implementado en el paquete R-Tensor. Y así es como se ve, ¿verdad? Estos son los distintos tipos de movilidad que reporta Google, y ese es nuestro índice de movilidad. Bueno, para este estudio, de hecho, corrimos todos los análisis con nuestro índice de movilidad y por cada categoría de movilidad, y los resultados son prácticamente los mismos, pero este es simplemente más interpretable para tener un único índice. Entonces, moviéndome un poco ya a los resultados. Esta gráfica muestra la relación entre cambios en movilidad, que son las líneas azules, y las tasas de sobremortalidad. Entonces, esta línea azul es el valor observado que Google reporta. Entonces vemos que aquí está el confinamiento aquí, perdón, cae la movilidad, y estas son las tasas de sobremortalidad. Pero sabemos por la literatura que no esperamos una disminución inmediata en las tasas de sobremortalidad en el momento en que se reduce la movilidad, sino que hay un rezago entre ambas fuentes. Entonces, esta es simplemente la correlación entre cambios de movilidad y sobremortalidad, usando varios lag o varios periodos de rezago. Y vemos que la relación negativa entre ambas medidas se invierte a partir de estas son semanas, perdón, de la quinta semana, ¿verdad? Entonces, si hay por lo menos 5 semanas de diferencia entre la reducción de movilidad y el periodo donde observamos las tasas de sobremortalidad, entonces ya se ve que a menor movilidad, menor sobremortalidad. Y básicamente corremos nuestras regresiones, tenemos un modelo, y con base en este modelo obtenemos predicciones de las tasas de sobremortalidad. Y esto creo yo que ejemplifica bastante bien uno de nuestros principales resultados. Y entonces, en esta gráfica tenemos el tiempo en el eje horizontal, y en el eje vertical las tasas de sobremortalidad. Y esta línea anaranjada es las tasas de mortalidad predecidas por nuestro modelo en un análisis contrafactual. Decimos, si no hubiera ocurrido la pandemia, entonces, ¿qué tasas se hubieran observado?
y lo comparamos con las tasas que de hecho observamos con base en los datos, y la diferencia de ambas, no, perdón, la línea azul, aquí esto proviene del modelo, y el análisis contrafactual, de hecho, fue si no se hubiera reducido la mortalidad, la movilidad. O sea, si no se hubieran introducido medidas de confinamiento, ni se hubiera recomendado a la población que dejara de moverse tanto, ¿cuántas muertes se hubieran observado? Entonces, ese es nuestro modelo contrafactual. Entonces, estimamos el número de muertes que hubieran ocurrido sin reducciones de movilidad y lo comparamos con el número de muertes observadas. Y la diferencia entre ambas es el número de vidas salvadas por la introducción de estas medidas que incentivaban a la población a reducir su movilidad. Y en el caso de Londres, que es lo que se muestra aquí, estimamos que se salvaron alrededor de 22,000 vidas. Entonces, para concluir, en nuestro estudio encontramos una relación consistente y robusta entre la reducción de movilidad y la reducción de sobremortalidad. Y encontramos que hay un rezago, un retraso de al menos 5 semanas entre la reducción de movilidad para que se pueda observar ya una reducción en las tasas de sobremortalidad. Estos resultados descriptivos los confirmamos en un contexto de una regresión multinivel que considera varios aspectos del proceso, incluyendo las series de tiempo y diferencias entre regiones. En total, estimamos que en el periodo de un par de meses que observamos, se evitaron alrededor de 90,000 muertes gracias a las reducciones de movilidad en ese entonces. Y calculamos que en total, si no se hubieran introducido ninguna medida para restringir la movilidad, hubiéramos observado al menos el doble de muertes de lo que ocurrieron en ese periodo. Bueno, algunas limitaciones. Bueno, para hablar de fortalezas y debilidades de la investigación, creo yo que una fortaleza es que usamos sobremortalidad como la unidad de análisis y no muertes por COVID, como se ha hecho en otros estudios. Consideramos esta relación entre infección y muerte, el proceso epidemiológico a través del cual la reducción de movilidad llevaría a una reducción de muertes. Y Google nos permitió tener datos de la movilidad en tiempo real. ¿Verdad que eso es algo inaudito y que antes de la pandemia no existía para la población en general? Y nos permitió también medir movilidad de distintas formas, ¿verdad? Como hacia el supermercado, permanecer en casa, ir al trabajo. Y las debilidades es que es un estudio ecológico, lo que quiere decir que no tenemos observaciones a nivel individual. Sabemos que en promedio se redujo la movilidad y en promedio está asociado con ciertos cambios en las tasas de mortalidad, pero no tenemos ese dato granular. Depende muchísimo de qué tan buenos son los sistemas que reportan las muertes y de qué tanta penetración existe en Internet, también en este caso en Inglaterra. ¿Para quién usa Google Maps y quién tiene, la movilidad de quién estamos capturando? Y además no sabemos realmente cómo es que Google procesa los datos. Y eso es bueno, para concluir, yo creo que este estudio lo hicimos en el contexto en que no había muchos datos y que por eso Inglaterra era el caso ideal. Creo que se puede replicar en otros contextos, por ejemplo en América Latina. Los datos están ahí, nosotros acabamos de publicar algo sobre mortalidad en Guatemala, que fácilmente podría relacionarse, por ejemplo, a estos cambios. Seguro algo para Argentina es posible también. Quisiera terminar agradeciendo de nuevo a las personas involucradas en la organización y a mis coautores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. También muy interesante. Ahí pidieron el link al trabajo en el chat, así que si podés compartirlo. Y le damos paso a Sofía. Ahí te vemos, Sofía. Ok. Bueno, yo también quisiera empezar agradeciendo a Iván y a los organizadores por haberme invitado.
Y bueno, pues Iván ya lo mencionó, mi nombre es Sofía Gil Clavel y soy estudiante de doctorado en el Laboratorio de Demografía Digital y Computacional del Instituto Max Planck para los Estudios Demográficos, y estoy afiliada a la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad de Groningen. El estudio que voy a presentar hoy se titula Redes sociales cercanas entre los adultos mayores, las perspectivas online y offline, y es trabajo conjunto con el profesor Emilio Sageni y la doctora Valeria Bordone. Entonces, bueno, esta es la cronología en la que voy a mostrar mi trabajo. Entonces, primero describiré el objetivo y la motivación. El objetivo del trabajo es simplemente estudiar la asociación entre las características de las personas mayores y la probabilidad de tener una red de amigos cercanos offline y online a nivel poblacional. Una vez que describa la motivación, hablaré sobre los datos, que en este caso provienen de la encuesta de salud, envejecimiento, retiro en Europa, y los datos de Facebook. Después describiré la metodología y los resultados. Y en la metodología de resultados hablaré de 2 pasos, que primero fue estudiar la representatividad de Facebook y después las características de las redes sociales cercanas. Y al final concluiré simplemente hablando de las conclusiones. Entonces, la motivación es muy simple. De acuerdo con estudios cualitativos, el uso de Internet y de Facebook da acceso a las poblaciones adultas mayores, a sus amigos cercanos, lo cual tiene un efecto considerable en su salud y en su calidad de vida, ya que tienen acceso a capital social. Entonces, nosotros creemos que si podemos estudiar la asociación entre las características de los adultos mayores y sus amigos cercanos en línea, entonces podemos confirmar estos datos a nivel poblacional o estos resultados de los estudios cualitativos. Entonces, bueno, los datos son simplemente, otra vez, la encuesta SHARE, que es la encuesta de salud, envejecimiento, retiro en Europa. En este caso utilizamos la versión 6, que fue realizada en 2015 y que fue hecha en 17 países europeos y que incluye el módulo sobre redes sociales. Y bueno, en el caso de SHARE tenemos los pesos muestrales y es un estudio transversal y tenemos el diseño de la muestra. En el caso de Facebook utilizamos la Facebook API versión 3.2 y utilizamos esta versión para descargar el número de usuarios activos diarios entre el 9 de junio y el 9 de julio del 2019 en los mismos 17 países europeos que en SHARE. Y en el caso de Facebook, para poder estimar los errores estándar, utilizamos un procedimiento Bootstrap para remuestrar las unidades de observación por día. En el caso de las variables, en SHARE tenemos la variable Internet, que nos permite estudiar los 2 casos, de aquellos que están en línea y aquellos que no están en línea. Entonces sabemos si la persona utilizó Internet durante los últimos 7 días, que es una variable dicotómica, puede ser verdadera o falsa. Y después, en el caso de ambas bases de datos, tenemos las variables sexo, que puede ser mujer u hombre, la variable edad, que es entre 50 y 64 años o 65 y 65 y más. Tenemos la variable educación, que es menor a universidad, o también tenemos universidad o grado educativo mayor a universidad y no especificado. Tenemos la variable padre, que en realidad es si la persona tiene hijos o no, que igual es dicotómica. Inmigrante, que también es dicotómica. Y si tiene amigos cercanos o no. Entonces, una pregunta podría ser, ¿por qué todas nuestras variables son dicotómicas y categóricas? Y bueno, la razón es, como ya explicó el doctor Rosati, que Facebook lo que hace es devolvernos el número estimado de usuarios que cumplen las características que nosotros estamos queriendo estudiar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve la interfaz gráfica de usuario de la API en Facebook. Entonces, en este caso, yo le estoy preguntando, ok, en México, ¿cuántos usuarios hay que tengan entre 16 y 24 años y que son hombres? Y lo que me devuelve es el número estimado de usuarios mensuales, que son 13 millones. Entonces, lo que hicimos fue
acceder a la API, pero de forma programática, o sea, en lugar de ir y darle clic a esta interfaz gráfica de usuario, lo que nosotros hicimos fue crear nuestros propios URLs y preguntarle a la API como distintas, pedirle el número de usuarios, pero de distintas características. Entonces, lo que pasa al final es que construimos una base de datos agregados en los que tenemos las distintas combinaciones de los usuarios que describí primero, ¿no? O sea, como sexo, grupo de edad, si son padres o no, inmigrantes, y todas estas variables son mutuamente excluyentes. Entonces, esto nos permite poder comparar la base de Share y la base de Facebook. Entonces, bueno, estos son la primera parte, que es estudiar la representatividad de Facebook. Entonces, aquí lo que hicimos fue estudiar la estructura de los datos por caracterización. Entonces, aquí la caracterización sería ser inmigrante, tener amigos cercanos y ser padre, o no tener ninguna de estas características. Y comparamos esto contra sus atributos demográficos, que es sexo, edad y grado educativo. Entonces, lo que vemos aquí es que la correlación es muy baja, es de 0.44, y esto se debe a que una gran cantidad de usuarios de Facebook no revela su nivel educativo, que es un resultado que el doctor Rosati también mostró. Entonces, lo que hicimos fue no desglosar por nivel de estudios, y entonces así observamos que la relación entre estas proporciones se vuelve lineal y la correlación incrementa a 0.77. Por lo tanto, la distribución de las características demográficas sí está altamente correlacionada entre las dos poblaciones, pero lo que se debe de hacer es no desglosar por nivel educativo, ya que una gran cantidad de usuarios no revela su nivel educativo en Facebook. Después, como ya describí, lo que tenemos en Facebook es una base de datos agregados en el que cada una de las características son mutuamente excluyentes. Y hay una propiedad de los modelos lineales generalizados, es que cuando tú tienes variables que son categóricas o dicotómicas, hacer el estudio a nivel individual es lo mismo, te devuelve los mismos coeficientes y los mismos errores estándar a hacer el estudio a nivel individual. Entonces, esto lo que quiere decir es que al final el tener datos agregados de Facebook nos permite hacer inferencias a que si hubiésemos tenido los datos a nivel individual, que es lo que tenemos en Share. Entonces, estas dos bases son comparables, digamos. Y bueno, como nuestro segundo objetivo es comprender la asociación entre las características de las personas mayores y su red de amigos íntimos, tanto para los que están en línea y para los que no, lo que hicimos fue simplemente correr modelos Logit en tres distintas bases, que son los que no utilizan Internet, los que utilizan Internet y los que están en Facebook. Y después comparamos estas bases, pero en bases que son independientes. Entonces aquí lo que estamos asumiendo es que los que no utilizan Internet son independientes de los que utilizan Internet, y los que no utilizan Internet son independientes de los usuarios de Facebook. Y bueno, en estos modelos Logit, nuestra variable dependiente es tener amigos cercanos, y nuestras variables independientes es el grupo de edad, el sexo, ser padre y ser migrante, y los valores de referencia es la población de individuos entre 50 y 64 años, que son hombres, no padres y no migrantes. Y bueno, estos son los resultados. Entonces, lo que vemos primero, ¿qué estamos viendo aquí? Los odd radius. Eso significa que es el exponencial de los coeficientes que devuelve el modelo Logit. Y en el eje X lo que tenemos son los odd radius, sus intervalos de confianza y, bueno, igual sus códigos de significancia. Y en el eje Y simplemente es el nombre de la variable. Y pues como había descrito primero, tenemos tres modelos independientes, que es los que no utilizan Internet, los que utilizan Internet y los que están en Facebook. Y bueno, lo que vemos aquí es que ser mujer aumenta la probabilidad de tener amigos cercanos, y que los efectos de la probabilidad de tener amigos cercanos no son estadísticamente diferentes de los que están fuera de Internet. Luego, en el caso de edad,
vemos que la edad entre los adultos mayores no desempeña un papel central a la hora de determinar la probabilidad de tener amigos cercanos en línea y fuera de línea. Y después, en el caso de tener hijos, o bueno, de ser padre, es que tener hijos siempre tiene una asociación positiva con tener amigos cercanos, aunque en comparación con los que no utilizan Internet, los que utilizan Internet tienen un impacto menor, mientras que los que están en Facebook el impacto es mayor. Y por último, en el caso de ser migrante, vemos que mientras que ser inmigrante no está asociado con tener amigos cercanos para los que no utilizan Internet, está asociado negativamente para los que sí lo utilizan y positivamente para los que están en Facebook. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Nuestras conclusiones son que, primero, la estructura demográfica de los datos de Facebook está altamente correlacionada con la estructura de los usuarios de Share Internet cuando no desglosamos la muestra por nivel de estudios. Luego, lo segundo es que la variable de educación de Facebook no es comparable con la de Share Internet porque una gran parte de los usuarios de Facebook no revela su historial educativo. Y bueno, referente a las características de las redes sociales cercanas, vemos que tanto en Internet como fuera de Internet, las personas mayores mantienen fuertes lazos con sus hijos y que las mujeres tienen una ventaja pequeña sobre los hombres en el mantenimiento de sus amigos cercanos. Y lo que nosotros consideramos nuestro resultado principal es que en el caso de los inmigrantes, la interacción en línea puede compensar parcialmente por el menor nivel de amigos íntimos fuera de línea. Y bueno, que esto podría ser un resultado de un proceso de selección por el que tener menos amigos fuera del Internet podría llevar a los inmigrantes a establecer o mantener amistades digitales. Entonces, bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Como ya comentaron previamente, las definiciones de las variables de Facebook se deducen a partir de publicaciones del equipo de ciencias de datos de Facebook. Entonces, trabajo futuro es seguir investigando para comprender mejor cómo se han operacionalizado estos datos. Y esto se puede hacer a través de correr encuestas en Facebook para comparar los datos de la API contra los datos reportados por los usuarios. O algo que a mí me parece mucho más difícil y un poco utópico es crear colaboraciones entre investigadores de Facebook y otras instituciones. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Aquí está mi correo electrónico en caso de que quieran, no sé, mandarme como sus preguntas, o igual las puedo contestar en un segundo. Y pues esta es mi página de GitHub. Bueno, muchas gracias, Sofi. También muy interesante. Creo que tenemos 3 grandes trabajos. Bueno, abrimos el espacio para alguna pregunta. Son temas, para muchos son temas, por ahí leemos que se tratan, pero bueno, acá tenemos 3 investigadores que estuvieron en el barro, como se diría, trabajando con estos datos que son desafiantes, así que preguntemos si quedó alguna duda o alguna pregunta sobre investigaciones futuras, posibilidades. Ahí Analía quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿cómo va? Sí, tengo algunas dudas que, bueno, en realidad son dudas como generales, no sé si van a poder responderse, pero que me surgieron en realidad con el trabajo de Germán y Marcela, pero creo que también puede aplicar al de Diego y al de Sofía. Con respecto a la API que recupera los datos de Facebook, es si hay forma de identificar, pienso pensando en los venezolanos, ¿no? Pienso si hay forma de identificar, por ejemplo, cuentas de emprendimientos de personas que puedan explicar, por ejemplo, alguna sobre representación, ¿no? En comparación con otros datos, si se puede hacer una distinción, o sea, si son solo cuentas personales, si se puede identificar de alguna forma o no. Y después, otra cosa que me preguntaba es si existe o no, y eso igual obviamente también está por ahí fuera de nuestro alcance, este mismo API, pero para otras aplicaciones, porque pienso que también el tema de la edad, a veces en edades jóvenes quizás puede pasar que Facebook hoy en día no sea una aplicación tan usada por jóvenes,
entonces que pueda llegar a encontrarse datos en, por ejemplo, Instagram, que también responde, digamos, al mismo grupo ¿no? de Facebook. También pensaba que igual quizás Instagram no tiene tantos datos personales, ¿no? Porque no pide tantos datos personales, pero bueno, esas eran las dudas que me habían surgido. Gracias. No sé, avanzamos o juntamos preguntas, no sé. Iván, No, vayamos de a una porque no veo otras manos levantadas, así que mientras tanto se anima a la gente. Bien, yo te contesto lo que nos pasó para el caso del estudio este de migrantes. A priori son usuarios activos, o sea, en eso la API de Facebook no da mucha información, sospecho más por cuestiones de confidencialidad y demás, no tenés forma de decir, bueno, ok, los que son empresas, limpiámelas de la consulta, digamos. Entonces, claramente, o sea, como fuente de la sobreestimación, esa es una. Otra es que vos podés tener el mismo usuario que tiene dos cuentas, o sea, eso sí, eso puede suceder, es tal cual. Otra tiene que ver, insisto, en el caso nuestro, con la forma que construimos los aglomerados, digamos que no coincidían perfecto con los aglomerados definidos en términos políticos y estadísticos, digamos, sino que una aproximación, digo, es para arrimar un polígono, un círculo, digamos. Y después tenés sutilezas que también, que son, o sea, uno hace el ejercicio de imaginarse qué cosas pueden estar afectando, pero después uno no tiene la forma de efectivamente medir cómo y si están afectando. Pero después está la cuestión de lo que nosotros en su momento conversamos, doble conteo tipo 1, que es como vos podés hacer, o sea, de alguna manera la API de Facebook te traquea tu ubicación, digamos. Si vos te moviste adentro de la misma parte de la Ciudad de Buenos Aires, te moviste varias veces, es probable que estés contada más de una vez, digamos. O sea, pasa que es muy difícil ver, o sea, es difícil saber cuánto es eso, digamos. Entonces ahí, digo, uno puede hacer el listado de todas las, pero después se queda en un listado porque no tenés forma de ver cuánto. Aún así, por lo menos en el caso a mí, no sé Marcela, digamos, pero a mí me sorprendió que estaba bastante cerca de otras fuentes, incluso con estos dobles conteos y con estas digamos, y con estos factores que están ahí en el medio jugando. Yo en un momento cuando lo empezamos a hacer con Marcela dije, yo esto no lo veo ni, o sea, para mí va a dar cualquier cosa. Dio relativamente bien, digamos. Por lo menos contrastando con otras cosas y incluso con otras fuentes de organizaciones de refugiados y qué sé yo, era bastante coincidente los números en líneas generales, digamos. Y digo una cosita más respecto a lo segundo que comentaste, Analia, esto de la sobre o subrepresentación por edad según la red social. Nosotros lo mostramos, pero hicimos un ejercicio de comparar, hacer este mismo ejercicio, pero sobre población general y con datos de la EPH. Y ahí, después, bueno, no tengo el gráfico acá, pero ahí era medio, o sea, hicimos lo mismo, ¿no? Comparar datos de la EPH por sexo, edad y aglomerado con los datos por sexo, edad y aglomerado de consultas a la API de Facebook de población general, o sea, sin hacer ningún otro tipo de filtro, más que el aglomerado geográfico, digamos. Y ahí daba que justamente las edades más jóvenes no estaban tan, o sea, estaban menos subrepresentadas de lo que uno se imaginaba, digamos. Otra vez, siempre está esto, uno dice esto, pero están todos estos otros factores que están ahí y que siempre volvemos al punto cero. Bueno, al final no sé si pero digo, nos llamó la atención de que sobre todo en la edad 14-24, digamos, 13-24, estaba muy cerquita de hecho, en algunos aglomerados, la estimación de Facebook caía dentro del intervalo de confianza que calculamos de la EPH. Entonces ahí había como algo que, no sé, quedó ahí como planteado, pero que queda para seguir laburando. Yo ya, no hablo más. Marcela, ¿quiere decir algo? Sí, solamente un pequeño comentario. Germán, por ahí querés reafirmar la
dificultades de esta aproximación cuando se trata de poblaciones muy, muy pequeñitas, ¿no? Que fue lo que nos pasó con algunas municipalidades, ¿no? Sí, agrego otra cosa, que además cuando, o sea, vos tenés que Facebook te trunca las distribuciones también. Entonces, cuando tienen menos de, no me acuerdo, creo que 1000, te truncan 1000. Entonces, eso es un problema porque cuando empezás a agregar, se te empiezan a sumar errores, y eso también es otra cosa que me había olvidado también de que es un factor que está ahí jugando también en, o sea, cuando haces algo ahora en la ciudad, a nivel Ciudad de Buenos Aires no debería afectar, pero había otros municipios, si no me acuerdo, Quilmes creo, que estaba truncado en 1000. Entonces ahí, o sea, tiene un Salta, límite, digamos, a la... Claro, también, Salta. sí, también. Hay una pregunta en el chat de María Fernández Melián, una consulta sobre el trabajo de Germán y Marcela. Si existe alguna forma de armar polígonos que se asemejen más a la cava. Yo, perdón, creo que Sofía quería contestar algo al respecto de esto. Perdón. Perdón, justo Dale, vi que Sof. No te di, Sí, perdón. no, quería contestar otra cosa que Analia preguntó sobre si es posible descargar datos de Instagram. Y sí, o sea, Facebook, cuando hablamos de Facebook, hablamos de la empresa. O sea, no hablamos de Facebook como solamente la red social. Eh, o sea, si checas mi diapositiva otra vez en la que muestro la gráfica de usuario, ahí vas a ver que tienes como 4 cuadritos, que es como puedes descargar datos de los usuarios de Facebook o de los usuarios que utilizan Messenger o de los usuarios que utilizan Instagram. Y hay otra red social que tiene Facebook, que no, ahorita no recuerdo el nombre. Y de ahí puedes descargar como todos juntos o puedes ponerlo como quiero los que utilizan Instagram, pero no Facebook. O sea, es como ahí medio complejo. Y solo como para complementar un comentario que hizo el doctor Rosati, es que es cierto que cuando descargas los datos de Facebook, te devuelve estos datos que son el número de usuarios activos mensuales, pero si utilizas los URLs y lo haces como utilizando tal cual el URL que pondrías como en Google o en Mozilla, esto te devuelve un dato extra, que es el número de usuarios diarios. Y eso está como padre porque el número de usuarios tiene una cota inferior que es más chiquita que el número de usuarios mensuales. El diario, la cota inferior son 100 usuarios. Entonces, si todos los días tienes al menos 100 usuarios que se conectaron, entonces vas a tener el número aproximado de usuarios. Y bueno, a mí esa me parece como una estrategia válida cuando tienes poblaciones muy chiquitas. Sí, creo que sí, la respuesta de Germán, pero puedes hacerla. No, Pero después te escribo, no, para no monopolizar. está bien. Bueno, sí, ahora sí voy con la consulta también a Germán y Marcela, si existe alguna forma de armar los polígonos que se asemejen más a la cava en estos requests que hiciste. Imagino. Digamos, te diría, a priori, lo que uno puede jugar, o sea, tratar de achicar, o sea, el problema es que es eso, vos tenés un polígono y lo querés arrimar a un círculo, o sea, digamos, no, podés achicar podríamos haber tomado otro punto y entonces evaluar si es preferible quedarte con una parte menos de la cava en lugar de incorporar un pedazo del GBA, digamos, que eso se podría hacer. La verdad que por los tiempos que se manejaron el proyecto no hubo tiempo para jugar demasiado con esto. Pero la otra forma que se me ocurre, que la vi en otro paper, es, lo que pasa que todo esto aumenta el número de requests. Es al revés. Tratar de teselar, digamos, la ciudad de Buenos Aires en varios círculos. Pero también ahí hay un problema porque no podés teselar en círculos, entonces te van a quedar pedazos o sea, los círculos no encajan justo, te van a quedar pedazos de la ciudad que no vas a poder, de la ciudad o de lo que fuera, ¿no? Digo, de cualquier fuera el territorio que estés hablando, que no los vas a poder tomar. Entonces ahí, sí, en realidad lo que habría que hacer es efectivamente probar distintas alternativas y ver cuál funciona mejor. A mí las que se me ocurren son esas. Después, por otro lado, tenés, bueno, ahora con lo que dice
conocía, capaz que se puede mejorar. Pero además, si vos achicas mucho la resolución, tenías este problema de la cota y del truncamiento de las distribuciones. Entonces ahí hay como que ver cómo. Entonces después no podés sumar, porque si todo me lo trunca en 1000, no puedo sumar todo porque, o sea, no sé qué es peor, digamos. No sé cuál error es peor, digamos. Sí. Sí. Bueno, muy interesante esto de las estrategias, digamos, para abordar este tipo de fuentes. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Yo, Iván, Sí, Julieta. me animo a ver, es una pregunta quizá demasiado básica para el nivel de altura que están en la mesa, así que pido perdón de entrada. Es para Diego, para el trabajo de Diego, que mientras me presentaba para el estudio en Londres, yo pensaba en Argentina, no recuerdo la fecha, pero creo que fue por sobre septiembre, el último confinamiento que el gobierno impuso, reglamentó en el país, en Argentina, se discutió mucho porque era un confinamiento, decían, demasiado corto, que no se sabía si iba a tener, cuál era, o sea, que decían que era peor el impacto económico que, en efecto, el impacto que podría llegar a tener en la salud un confinamiento de esas características, que si yo no recuerdo mal, era como una especie, creo que eran menos de 10 días, ¿no? No sé si estaba como, no sé si me ayuda si alguien se acuerda mejor, pero creo que estaba como un feriado, con un feriado puente, y le agregaron 2-3 días más, y se suspendieron las clases presenciales en ese momento, y bueno, se generó ahí como una discusión, como siempre pasa, respecto de si tenía algún sentido ese confinamiento de esas características tan cortas. Yo viendo tu presentación y con tus resultados tan claros, con datos buenos y robustos, de que recién hay un impacto a partir de los 35 días, ¿no? de la quinta semana, no sé, no me di cuenta en los primeros lags que mostraste si se puede esperar algún impacto mínimo o si realmente, desde tu perspectiva, desde tus datos, esa respuesta, si una cuarentena de 10 días sirve para algo o no. Sí, gracias, Julieta. Y yo creo que hay tal vez como dos partes de la respuesta, dos preguntas. Pues la primera pregunta era como del balance entre proteger la salud y proteger la economía. Y eso creo que, bueno, eso seguro es como algo que no podemos responder solo viendo este tipo de datos, ¿verdad? Y la medida en que la mortalidad por otras causas, digamos, si aumenta la pobreza o ese tipo de cosas, también puede afectar otros indicadores más allá de la mortalidad. Es algo que creo que es una pregunta que continúa, bueno, que ahora quizás es menos importante porque ya existen otras formas de tratar la pandemia, ¿verdad? Que ya no son confinamientos como las vacunas. Y eso es como una parte. Y la segunda parte es si tiene sentido un confinamiento tan corto. Yo creo que una ventaja de nuestro estudio fue que como que los primeros confinamientos que se dieron, que son los que nosotros estudiamos, fueron más uniformes, digamos. Es como que se cierran las escuelas, se cierran los trabajos y todos vayan a la casa. Y en ese sentido, como que los datos de Google son muy buenos, porque los datos de Google no están desagregados por edad ni por sexo, sino que son en general. Pero en la medida que comenzás a tener confinamientos más dirigidos, ¿verdad? Como se cierran las escuelas, pero pero los trabajos siguen abiertos y solo aplica para... Entonces, como que ahí las relaciones son un poco más complejas y yo creo que este tipo de datos no se podrían usar, no son tan útiles para eso, a menos que hay otras formas, como digamos las compañías de telefonía, son los otros proveedores de datos de movilidad y ellos sí tienen ese nivel de desagregación por edad, por sexo y otras características. Entonces, creo que evité responder
tu pregunta de si 10 días son suficientes o no, la respuesta no lo sé. Y creo que necesitamos, con los datos correctos, espero que se pueda responder. Bueno, gracias. Octavio, ¿tenés una pregunta? Sí, en realidad es una curiosidad, más que una pregunta. Bueno, es una pregunta. Yo me pongo a pensar, uno de mis compañeros de piso, Gonzalo García, quizás Sofía y Diego lo recuerdan, un trabajo que presentó hace un tiempito. Él, me acuerdo que para su tesis había hecho movilidad espacial en Barcelona a partir de la API los usos de la API de Flickr, que es quizás como una red social que es medio de modé, en el sentido de que ya creo que está discontinuada. Y él me dijo, cuando yo le pregunto ¿por qué es Flickr? Me dijo, porque Flickr no te pregunta nada. Hay otras APIs que son más problemáticas a la hora de acceder a la información, que tienen permisos, que no son tan sencillas de usar como a veces parece que son. Entonces, nada, me gustaría, digamos, saber si tuvieron problemas de acceso a la información, si tuvieron, digamos, algunos inconvenientes de ese tipo, si hay otro tipo de cuestiones limitantes en base a su experiencia. Gracias. Bueno, ¿quién quiere tomar la...? Yo puedo empezar. Yo puedo Bien. compartir mi experiencia con Facebook. Pues Facebook, si utilizas la API con tu cuenta normal de Facebook, te puedes hacer descargas de los datos, pero es muy limitada. Es como, no me acuerdo el número exacto, pero por decir algo, como 20 descargas cada minuto. O sea, es muy, muy limitado. Entonces también puedes aplicar por una cuenta como con más privilegios que te permite hacer más descargas como por minuto, pero pues tienes que crear una aplicación en Facebook y tienes como que validar que estás haciendo investigación o que estás haciendo como un estudio de mercado para alguna compañía. Y entonces Facebook te pide cosas que pues suenan como terribles, ¿no? Como pásame tu pasaporte o dime como realmente valídame que eres real, ¿no? Y a mí me parece como de susto, ¿no? Pero pues cada quien, o sea, si quieres como usar Facebook, ese es como el pago. Sí, o sea, efectivamente en general está, o sea, sobre todo Facebook se puso muy restrictivo después del escándalo este de Cambridge Analytica y demás, como subió mucho las restricciones. De hecho, antes era relativamente fácil hacer un scrap de los sitios de Facebook y ahora invirtieron mucho en no dejarte hacer las cosas por nada que no sea la API o sea, los canales que Facebook te habilita para hacer las consultas pertinentes. En eso Facebook es bastante restrictivo y sí, ahora está como bastante más en ese sentido. No sé, digamos, en algún punto a mí me gustó la idea de usar Flickr porque no te pregunta nada, por más que sea de moda, porque en todo caso la pregunta ahí es si tal como estás, si para tu pregunta los datos de Flickr sirve, digo, por más que esté discontinuado y por más que sea de hace, no sé cuándo hace que se discontinuó, pero digamos, para mí es como interesante ese ejercicio de, porque si no uno cae en el fetichismo de, bueno, voy a usar datos de Facebook, voy a usar datos de Twitter, o de lo que sea, o de Instagram, o de lo que sea que está de moda, y es pensar qué fuente se adecua mejor al problema, a la pregunta, o a lo que se quiere hacer, digamos. Bueno, yo para agregar de lo que ya dijeron en estas dos respuestas, yo creo que usar este tipo de datos implica como un cambio de paradigma. Bueno, primero nos hace apreciar la cantidad de esfuerzo que se realiza desde los gobiernos y de las instituciones oficiales para proveer datos de forma constante y coherente. Y implica un cambio de paradigma en el sentido que tenemos que internalizar la incertidumbre y la volatilidad de saber que mi código quizá no funcione mañana porque a alguien se le ocurrió en California cambiar cosas y eso creo que es como, bueno, ya, o sea, así es y solo es como de construir los mecanismos para saber, poder lidiar, identificar esos errores y corregirlos. Bueno, yo tengo una breve pregunta, un poco derivada de esto, pero
en el tema de la representatividad por red, digamos. ¿Conocen o hay alguna encuesta que te diga quiénes no están en Facebook, si el grupo de jóvenes de 15 a 30 está más en Instagram? No sé, por ahí hay encuestas de más de tipo de contacto social o de uso del tiempo que quizás dan un poco esas informaciones, o es algo loco, no existe. O sea, yo voy a hablar un poco rápido para el caso de Argentina, digamos. Hay algunas encuestas. En general lo que se pregunta es, usa Facebook, o sea, digo, cada red podría meritar un estudio específico, digamos, porque en general lo que se pregunta es, ¿usa Facebook o no? Y alguna pregunta de frecuencia, digamos. Digamos, o sea, se está empezando a incorporar eso. El problema es cuando uno quiere salir de hacer cosas más comparativas, internacionales, ahí tenés mucha menos información. Por ejemplo, las encuestas de Latinobarómetro preguntan por el uso de redes, digamos. Entonces, bueno, ahí tenés pero en general después tenés las propias estimaciones que hace cada red social, pero bueno, tienen todos los mismos problemas que estamos hablando, digamos. Eso, digamos. En general el problema es que mucho más que preguntar la usás y cuánto, no sé si yo no conozco por lo menos que haya otra, mucha más información que esa, digamos. Por lo menos a nivel general. Bueno, gracias. Sí, Sofía, ¿quiere agregar algo? Sí, pues nada más quiere decir que yo sí he visto algunas, pero casi siempre es en Estados Unidos. O sea, siento que todos los estudios que se han hecho sobre el uso diferencial de las redes sociales es en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí hace falta que en Latinoamérica se invierta más como, aunque sea en una sola encuesta para saber quién está utilizando Facebook, quién está utilizando Instagram, quién está utilizando Twitter, porque nosotros tenemos una idea, pero puede variar dependiendo del país. O sea, Está bien. Bueno, podemos elevar una solicitud a quien corresponda desde esta mesa. Pregunta Carlos, adelante. No te escuchamos todavía. Hola, gracias por las presentaciones y por la organización de la mesa. Como neófito en la materia, pero compartiendo una preocupación importante en el uso de datos demográficos más tradicionales respecto a la calidad de la información, ¿qué chequeos hay sobre calidad de la información, edad, sexo, o cualquier información? ¿Es lo que creemos que es lo que está declarado que es? Así como Diego planteaba la responsabilidad de proveer la información, ¿le creemos a todo lo que está ahí como si fuera un dato? ¿Alguno que se anime Yo he a...? visto Sí. un estudio que cotejaba los datos que estaban, me corregirán ustedes que son los especialistas, ¿no? Pero que cotejaban los datos que estaban declarados a través de Facebook Ad, habían hecho una encuesta. Entonces les hacen las mismas algunas preguntas que ya están en Facebook. Y en general había mucha concordancia. O sea, no es que la gente declara cualquier cosa y después... y yo creo que le creo a hacer ese matching porque no te vas a estar acordando exactamente qué fue lo que pusiste en tu perfil para contestar una encuesta, ¿no? Que está dirigida a vos por algún motivo. No sé si ustedes lo vieron ese estudio, pero sí, efectivamente mostraba que hay bastante correspondencia. Bueno.
La verdad, les agradezco a todos por haber venido, a los 4 exponentes, la verdad, muy interesante y a los que no estamos tanto en el tema, nos ayuda un montón para posibles